¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de A tu día le falta Pepe. Yo estoy acompañado de un buen café para tener esta conversación que es muy grata para mí, donde viajaremos a distintas latitudes de nuestro país. Yo estoy en Viña del Mar, uno de nuestros invitados también, y una de nuestras invitadas está en la región de Ñuble, donde hoy día conoceremos la historia de Sofan, una fundación que tiene la particularidad que además de trabajar por personas con discapacidad y buscando su inclusión laboral, también son una organización que entiende esta materia. ¿No es así, Constanza Retamal? Bienvenida al programa el día de hoy. Hola, muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, efectivamente ahí en Sofan nos dedicamos a tres áreas principalmente. Somos un grupo social que se dedica a potenciar las comunicaciones accesibles, también la inclusión y las capacitaciones dirigidas a empresas, porque somos ahí una empresa social, una fundación y un OTEC, así que trabajamos ahí en varios frentes. En las tres miradas y contarles que este episodio cuenta con un anhelo que nosotros siempre hemos querido tener de forma ininterrumpida en el canal, que es la interpretación de lengua de señas chilena. De hecho, cuando sostuvimos los planes de esta entrevista, desde Sofan me ofrecieron la interpretación que está a cargo de Pedro Figueroa. Así que muchas gracias, Pedro, por estar acá el día de hoy. Pero una otra persona que trabaja en este proyecto de Sofan y que podríamos decir que fue junto a la llegada de Cristian Galleguillos y mía a Fundación Luz, uno de los fichajes del verano, fue la llegada de Daniel Concha, exdirector de Senadis. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido al programa el día de hoy. Muchas gracias, José Ignacio, por la presentación y comparar las contrataciones ahí a contrataciones de fútbol. Pero Connie primero resumió muy bien qué es lo que hace Sofan. Yo voy a cumplir, creo que un mes y días en que asumí como director ejecutivo de la Fundación Sofa, de este grupo social que tiene esta empresa de comunicaciones accesibles, esta OTEC, que es un ente capacitador que capacita, y también la fundación que tiene proyectos sociales, sobre todo de inclusión laboral, de apoyo y también de apresto laboral con el programa Sofía, ya que es por donde comienza la fundación. Solo puedo decir, y tengo que nombrarlos, que la fundación surge con Rodrigo Moreno y con Carolina Saavedra, que son las dos personas que comienzan esto en plena época de pandemia y logran hacer que online se comience a hacer cursos de acompañamiento y de apresto laboral para personas con discapacidad que están buscando trabajo pero que no tenían estas plataformas. Ahí Cintia puede comentarlo mucho más porque ella experimentó esto, y lo que me gusta, y por eso acepté la invitación a ser parte del grupo, es que personas con discapacidad trabajan en esta fundación que no tiene ni 100 trabajadores, pero se cumple la cuota sin que sea exigencia la ley. Tenemos una diseñadora gráfica, persona sorda, tenemos un productor también, persona sorda, tenemos también a Cintia, que es nuestra psicóloga, ¿ya? Y esperamos así que más personas se vayan viendo incluidas en el equipo de trabajo de Sofan, porque es muy importante. Y Pedro Figueroa, agradecerle de toda manera que nos está haciendo la interpretación de lengua de señas, porque cuando nos invitaste, como nosotros somos también una empresa de comunicación accesible, decimos que tiene que tener accesibilidad, por supuesto, para personas sordas a través de lengua de señas chilena. Así que eso, ya agradecer la invitación y que podamos conversar, como dices tú, en este programa de cómo es un café con Pepe, o Pepe nos invita a un café. No, no es nada de eso, eso lo estamos armando. Esto se llama A tu día le falta Pepe, que es una A conversación tu día le falta Pepe, ya. por YouTube. Bueno, hay gente que le falta Pepe, hay otros que le sobra. En mi casa a veces a mi señora le sobro yo, y otras veces también le falto. Connie, te pregunto a ti como persona con discapacidad visual, ¿por qué crees que pareciera ser que cuesta tanto la inclusión laboral de personas con discapacidad, pero tanto también, y en especial a la gente que no puede ver? Bueno, yo creo que lo primero es el tema de la brecha educacional que existe, porque hay empresas que a veces necesitan a personas que tengan estudios superiores, universitarios. Entonces, hay muy pocas personas con discapacidad visual que han logrado poder graduarse de alguna carrera profesional. Entonces, ahí quedan fuera de varias oportunidades laborales. Por ejemplo, yo al estudiar psicología, al principio fue muy difícil porque postulé a varias universidades
Y en dos universidades no quedé porque me dijeron que no estaban preparados para recibir a personas ciegas. En ese tiempo, bueno, era el 2015. Ahora se supone que ya no podrían rechazarme de esa manera porque ahí los tiempos han cambiado un poquito, pero en ese momento me dijeron que no estaban preparados para recibir a personas ciegas, que no tenían las adaptaciones. Entonces tuve que postular a una tercera universidad que, claro, tampoco había recibido ante alguna persona ciega, pero sí tuvieron la disposición y yo fui colaborando con ellos para ir viendo las cosas que me servían a mí para que fuera algo accesible. Entonces, así como me pasó a mí, seguramente le ha pasado a muchas personas ciegas que han intentado estudiar y hay algunos que no han tenido la misma suerte que tuve yo de quedar en alguna universidad, entonces ahí quedan fuera de varias oportunidades laborales. Y bueno, también la brecha que hay en el caso de las empresas que nos ha pasado por ejemplo, tienen muchos prejuicios en torno principalmente a los lectores de pantalla. Piensan a veces que tienen que pagar por el lector de pantalla para contratar a una persona con discapacidad visual y le tratamos de explicar nosotros que ya es algo gratuito, que en realidad lo único que hay que hacer es verificar la compatibilidad del lector de pantalla con los formatos que ellos tienen, las plataformas, y que no va a significar un gran gasto para ellos. Y también le tratamos de explicar los beneficios que tiene el hecho de contratar a una persona con discapacidad, pero aún así los prejuicios en algunas empresas y organizaciones siguen presentes y prefieren contratar a personas con otro tipo de discapacidad en vez de la discapacidad visual. Entonces, ahí creo que hay dos grandes brechas, el tema educacional y también empresarial. Daniel, y en ese sentido, si bien se reconoce que la ley 21015 generó un debate, una discusión, pareciera ser que quedó corta, ¿no? Porque hoy día cuesta mucho encontrar empresas de 100 o más trabajadores donde hoy día prima mucho el emprendimiento. Entonces, las empresas que tienen 50 trabajadores estarían quedando fuera de la norma. ¿Qué piensas? Sí, yo creo que, mira, que bueno hiciste esa pregunta. A mí me tocó, por los cargos que me tocó ocupar, promover el tema de la ley de inclusión. Yo siempre lo hablaba, y mira, yo lo hablaba también con Boris Araoz, que es una persona ciega que ha estado mucho en la historia también de las personas emprendedoras ciegas, que representaba sobre todo a ese grupo de personas que trabajaban ahí en el Paseo Humada. Y la idea de la ley de inclusión era poner que el tema del trabajo para las personas con discapacidad era un tema de autonomía. Y metiéndolo bien, sobre todo con las personas ciegas, para mí fue muy, muy importante, más que la cuota, el tema de derogar el artículo 16 del antiguo Código del Trabajo, que permitía contratar a personas con discapacidad intelectual y discapacidad sensorial por menos del sueldo mínimo. Es decir, antes de eso se veía como un favor y ahora es un derecho. Y ahora estamos con otros temas, como tú bien lo dijiste, que es el tema de la inclusión. Y yo creo que pasa por varias cosas. Como un análisis objetivo, pasa que todavía la tasa de desocupación y inactividad, sobre todo en las personas con discapacidad de inactividad, supera el 50%. ¿Qué nos está diciendo eso? Que personas mayores de 18 años, personas con discapacidad, todavía hay mucha gente que dice que no puedo trabajar. Y en eso Sofan está trabajando, en decir que las personas con discapacidad sí pueden trabajar. Ya Connie en su historia y lo que nos contó, lo que les pasó, es que empoderar a las personas, decir de que con ciertas adecuaciones, con ciertos ajustes, las personas con discapacidad pueden trabajar, son un aporte y lo pueden hacer perfectamente bien en lugares de trabajo. Y lo segundo, y con esto yo creo que termino de responder a tu pregunta más o menos, yo creo que es la importancia de entender de que aunque haya empresas que no cumplan la cuota, por ejemplo Sofan, que es una empresa que todavía no tiene 100 trabajadores, que igual lo hagan, que se coloquen como meta tener una persona con discapacidad parte del equipo, porque cuando hay personas con discapacidad que son parte del equipo, se empieza a ver el desde dónde. ¿Ya? Y cuando se empieza a ver el desde dónde y a escuchar a las personas con discapacidad, se da uno cuenta de que esto no es un beneficio solo para personas con discapacidad, sino que nos beneficiamos todas las personas. Y es más o menos lo que yo siento y percibo que está sucediendo, sobre todo en empresas más chicas, que fue lo que preguntaste. No están en la ley, pero yo creo que muchas empresas chicas ya están
haciéndolo más técnicamente, las pymes ya están incluyendo, y ojalá que esas sean las que presten servicios a empresas más grandes y que den ejemplos también a las empresas de inclusión para poder tener más personas con discapacidad. Y el otro desafío importante, no solo incluir, sino que permanezcan en sus puestos de trabajo y que haya un desarrollo profesional, que es algo que Sofan siempre está dispuesto y quiere acompañar a las personas para que permanezcan en sus puestos de trabajo y tengan un desarrollo profesional en sus lugares de trabajo. Constanza, y ahí nos enfrentamos a la dura realidad, ¿no? Porque generalmente siempre se habla como un pensamiento mágico que hay que incluir laboralmente, pero también a veces se desconoce que las personas o no tienen las competencias o a veces faltan habilidades blandas, ¿no? Y la decepción es un poco grande. ¿Cómo se enfrenta esto? ¿Cómo lo enfrentan ustedes desde Sofan? Sí, bueno, nosotros creemos que el tema del fomento y fortalecimiento de las habilidades blandas es muy importante, por eso tenemos ahí el programa Sofía, que lo hemos ido implementando desde el año 2021 en adelante. De hecho, ahora estamos con una nueva versión, estamos ahí con la convocatoria abierta hasta el domingo 13 de julio. Y bueno, en realidad el programa Sofía consiste en realizar talleres de habilidades digitales y también sociolaborales, justamente para poder trabajar esas habilidades blandas que tú comentas, como el trabajo en equipo, la empatía, la gestión emocional, la resolución de conflictos y muchas otras habilidades que son competencias muy valoradas por las empresas para que la persona pueda mantenerse a largo plazo dentro de un cargo, porque a veces también ese es el desafío, porque a veces lo contratan y pasa algo y la persona, no sé, está un mes trabajando y después ya la empresa lo tiene que desvincular. Entonces, para evitar eso, nosotros tenemos el programa Sofía que busca capacitar a las personas antes de que ingresen a trabajar, para así fortalecer su perfil de empleabilidad. Entonces, tenemos estos talleres de 3 meses de duración y en paralelo tenemos las reuniones de acompañamiento que realizamos con cada uno de los beneficiarios, que ahí lo realizamos junto con otra colega que también es psicóloga. Ahí les entregamos todas las herramientas relacionadas con apresto laboral, por ejemplo, la realización de su currículum vitae, cómo enfrentarse adecuadamente a una entrevista de trabajo, cómo realizar una carta de presentación, cómo postular también de manera autónoma a ciertos portales de empleo que sean accesibles, porque también la idea no es que solamente dependan de nuestra gestión, sino que también de manera autónoma ellos puedan postular a empleo y muchas personas también del programa han conseguido empleo de esa forma, ahí por su cuenta. Entonces también hacemos reuniones con las familias porque creemos que a veces hay mucha sobreprotección por parte de la familia y eso también es una barrera que buscamos derribar dentro de las sesiones de acompañamiento. Entonces buscamos preparar lo más posible a la persona para que pueda ingresar al trabajo y bueno, también cuando ingresa al trabajo realizamos un taller de concientización, tanto a su jefatura directa como a las personas que van a interactuar con la persona. Ahí de manera personalizada hablamos del tipo de discapacidad que tiene la persona que fue contratada, para que sí también se puedan derribar ciertos prejuicios y la persona se pueda adaptar de mejor manera. Y también después hacemos un seguimiento a su jefatura directa para ver si la persona tiene algo que mejorar dentro del desempeño a medida que vayan pasando los meses en donde ella está trabajando. Entonces ahí tratamos de hacer un acompañamiento que sea lo más integral posible para apoyar a la persona con discapacidad, no solamente a que se inserte en el campo laboral, sino que también a que esté contratada en un largo plazo. De hecho, a las personas del 2021 que se han contratado por el programa, nosotros las seguimos acompañando de manera más esporádica, pero les seguimos preguntando cómo se sienten en sus trabajos, si han tenido algún problema. Y bueno, ahí las cifras que hemos logrado con este programa integral es, por ejemplo, 96 personas que han encontrado trabajo dentro de estos 4 años de implementación. Y también ahí tenemos 119 trayectorias laborales, que eso quiere decir que son personas que han encontrado más de algún trabajo con nosotros, y en total son 119. Entonces, claro, ahí son personas de todo tipo de discapacidad. La mayoría, bueno, son personas con discapacidad física, auditiva, después intelectual, y la gran deuda que tenemos es el tema de la discapacidad visual, que ahí hemos logrado una baja cifra de contrataciones. Entonces, de hecho, una de ellas soy yo porque yo también fui beneficiaria del programa Sofía el año 2021 y después fui contratada por Sofan.
Entonces, pero ahí, claro, yo creo que es como lo que habíamos hablado, la responsabilidad de las empresas, pero también hay responsabilidad en un grado de algunas personas con discapacidad, porque nosotros, con lo que nos costó a veces conseguir una contratación de una persona con discapacidad visual el año pasado, lo conseguimos en una empresa para que él teletrabajara y ahí tenía más facilidades, no tenía que trasladarse, y la persona se presentó un día al trabajo y renunció. Entonces, claro, ahí con lo que cuesta, además las empresas cuando tienen esas malas experiencias tienden a generalizar. Entonces, también a veces las personas con discapacidad, algunas, como que en realidad no aportan a que el proceso de inclusión laboral aumente o sea un mejor proceso más significativo. Entonces, también es una responsabilidad en conjunto para no decir que solamente las empresas tienen como la culpa. Exacto. Aparte que las empresas también convengamos que no son benefactores, ¿no? Todo el mundo quiere lograr su objetivo, en el caso de las empresas es redituar, ¿no? Ganar dinero. Daniel, desde tu mirada, de tu perspectiva, ¿por qué crees que falta, por ejemplo, que desde el Estado se promueva la inclusión social de las personas con discapacidad? Por ejemplo, estoy pensando, yo cuando veo noticias, cuando sigo los noticieros, nunca hay un apartado dedicado solo a la gente con discapacidad. Así como en la música está la ley de cuota, por ejemplo, en los medios de comunicación no tenemos ninguna cuota sobre presencia de temática referente a la discapacidad. ¿Por qué crees tú que ese tema no se ha tocado? Eh, una muy buena pregunta, José Ignacio. Pero, mira, yo te voy a decir, se tocó. Y de hecho, los fundadores de Sofan, Rodrigo Moreno, cuando era gerente general de Alcatel, y Carolina, tuvieron un noticiero inclusivo. No sé si tú te acuerdas, que costó mucho y fueron con fondos del Servicio Nacional de Discapacidad. Y fue un noticiero que incluso se pasó en la red, que eran noticias enfocadas con el mundo de la discapacidad. Y yo siento que en el último tiempo, sobre todo después de acontecimientos que tuvo Chile, como fue la pandemia, el estallido social, como que la visibilidad de los temas de personas con discapacidad ha quedado solamente restringida a Teletón, que yo creo que, por supuesto, que tiene años de historia y que hace un aporte importantísimo en la rehabilitación de personas con discapacidad física, sobre todo niños y niñas y adolescentes. Pero lo otro, mira, yo en esto yo voy a ser bien sincero, me dio mucha pena no escuchar claramente en la cuenta pública los temas de discapacidad. Puede ser, y es un tema más global, que la agenda que está copando mucho es la agenda de Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, que es muy importante, pero no hay que olvidar que las personas con discapacidad no son solo objetos de cuidado, sino que son sujetos de derecho. Y de hecho, el grupo DISCA de la Universidad Diego Portales están teniendo publicaciones muy buenas sobre mujeres con discapacidad que cuidan. Y en ese sentido, donde nosotros tenemos un tremendo desafío, y un tremendo desafío lo digo desde la Fundación SOFAN, de comunicar que se puede hacer la comunicación más accesible, ¿ya? Y esto es bien importante porque es lo que nosotros vamos transmitiendo en empresa, que la comunicación tiene que hacerse accesible por todos los medios posibles, ¿ya? Y que también la comunicación tanto interna como externa. Y en los medios de comunicación yo creo que no basta solamente con tener el cuadro de intérprete de lengua de señas en los noticieros, en los programas culturales o en las campañas políticas, como la ley lo dice, sino que hay que ir un poquito más allá. Hay que ir más allá, sobre todo para las personas ciegas, por ejemplo, en programas que tengan audiodescripción. Todo tipo de programa de televisión, y yo creo que ahí hay que ir a avanzar. Ya se han hecho algunos proyectos con el cine, con películas que se han hecho con audiodescripción, pero todavía nos falta mucho, ¿ya? Me tocó estar, me acuerdo, invitado por la Organización Internacional del Trabajo, y estaba en Ginebra y puse un canal, y esto lo cuento como anécdota, pero donde pusieron El Mundo al Revés, donde era el intérprete de lengua de señas, la principal persona que daba las noticias, y en un cuadro estaba la persona que hablaba. O sea, y me llamó mucho la atención. Era un canal especializado sobre todo en temas de noticias de personas con discapacidad, noticias buenas y noticias malas, ¿ya? Entonces, si tú me preguntas, yo creo que nos falta mucho. Yo creo que se avanzó un poco, pero se ha retrocedido, y yo creo que hay que seguir insistiendo por la visibilidad y el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Y ahí, Connie, ¿no será que
pasa que la gente está muy pendiente de que uno no se vaya a pegar, que uno no se vaya a caer, y finalmente nunca nos ven como sujetos productivos, que uno también puede trabajar, que uno también tiene dinero para gastar. Claro, sí, ahí hay hartos prejuicios. Por ejemplo, bueno, nosotros ahí realizamos por lo mismo distintos talleres de concientización en las empresas, que, bueno, lo que hemos hecho es el Ponte en mi lugar, por ejemplo, en donde llevamos algunas vendas y ahí con alianza de Fundación Luz hemos conseguido ahí que nos faciliten bastones, por ejemplo, para nosotros entregarle ese material a la empresa, que puedan dárselo ojo y que hagan el ejercicio de qué pasaría si no vieran. Entonces, claro, ahí como que tratamos de que puedan desplazarse por distintos lugares y la idea, claro, no es que se queden con la idea, oh, pobrecito, cómo lo hacen, sino que también vean que pueden ser independientes y que de a poco se pueden buscar herramientas para ser autónomos. Nosotros nos pasa lo mismo, por ejemplo, habemos personas que nacemos con ceguera, entonces ahí vamos a programas de rehabilitación, por ejemplo, con algunas organizaciones donde realizamos cursos de orientación en movilidad, habilidades para la vida diaria. Y hay personas que también quedan ciegas en el transcurso de su vida que también tienen esas posibilidades. Entonces, ahí de a poco, a través de esos talleres más prácticos, tratamos de interiorizar a las empresas a que en realidad sí podemos ser autónomos, sí somos independientes. Obviamente ahí no se puede generalizar porque cada persona con discapacidad puede tener distintos grados de independencia, pero en este caso si son derivados por una fundación como nosotros o alguna otra, quiere decir que ya se le realizaron las evaluaciones pertinentes y que son personas efectivamente independientes y que se pueden trasladar a su lugar de trabajo, que pueden realizar distintas funciones. Entonces ahí, mediante esos talleres, tratamos de derribar de a poquito esos prejuicios, que claro, es un proceso porque es una creencia que tienen desde siempre, entonces a veces cuesta derribarla de la noche a la mañana, entonces por eso tratamos de hacer talleres como más prácticos que generen otro tipo de impacto en las empresas y que se den cuenta de la importancia que es de avanzar en algunos temas, como por ejemplo, siempre decimos lo del tema del supermercado, que cuando vamos al supermercado a veces tenemos que pedir asistencia porque la mayoría de los productos no están escritos en braille, entonces no sabemos cuál producto es. Solamente algunas marcas tienen ese escrito en braille. Entonces, también eso tratamos de poner en los talleres sobre la mesa para que vean que falta avanzar un poco más también para entregar las herramientas que las personas con discapacidad visual necesitamos para ser más autónomos y independientes también. Igual también nos ha pasado mucho de que está el prejuicio no solamente de independencia física, sino que también digital, porque piensan, no sé, ¿cómo una persona ciega va a poder trabajar en un Excel? ¿Cómo va a poder entender la tabla? ¿O cómo va a mandar un correo? Y ahí tratamos de explicar un poco cuál es la función del lector de pantalla, que en realidad el lector ahí nos va leyendo todos los archivos que nosotros tenemos en el computador y que la mayoría de las personas ciegas somos personas que nos hemos capacitado en tiflotecnología, por ejemplo. Entonces ahí de a poquito en realidad se tienen que ir derribando esas barreras porque efectivamente hay mucha desinformación y no se sabe cómo el tema de las tecnologías que hay hoy en día para que las personas ciegas podamos realizar nuestro trabajo como cualquier otra persona. Exactamente, hacemos lo mismo que cualquiera, a veces igual, a veces mejor, otras veces por mejorar. Daniel, ¿y tú cómo llegas a las temáticas de la discapacidad y de la inclusión? Yo llego más que nada por el mundo de la universidad. Me acuerdo que Andrea Sonde, que en ese entonces fue a dar una charla, y me acuerdo que puso un video de una persona con silla de ruedas con otra persona que le faltaba una pierna con una prótesis bailando. Y encontré tan bueno el baile que yo dije, esto me lo he perdido. Esto fue por el año, yo creo, estaba enseñando en la Universidad de Santo Tomás. Y empecé a poner en mis cursos el tema de los derechos de las personas con discapacidad y la convención, hasta que me llegó una oferta para ser director de la Fundación Cerro Navia Joven, área de discapacidad intelectual, y ahí comencé a trabajar, sobre todo con mucho apresto laboral para personas con discapacidad severa, personas que necesitan más apoyos que otros, otros con discapacidad moderada y otras personas más independientes, más autónomas, como bien dijo Constanza, que tuvimos y existe todavía una lavandería industrial operada solamente por personas con discapacidad intelectual y una elaboradora de merengues, no de los bailables, sino estos merengos que se comen, así esos bien, bien sabrosos. Y ahí yo ya me metí con el tema de apresto laboral, de acompañamiento, de inclusión laboral. Y después, evidentemente, postulé por alta dirección pública y sorpresa, porque digo que fue sorpresa, yo no milito en ningún partido político, fui
la presidenta Michelle Bachelet optó por que yo fuera el director de Senadis, y después también fui un segundo periodo también director de Senadis, y ahí ya me metí ya más de fondo y aprendí mucho, no sé, ya mencioné a Boris Arauz, María Soledad Cisterna también me ayudó mucho en el tema de aprender, una de las redactoras de la convención. Y sigo aprendiendo. Yo siento como que cada vez que me voy metiendo en este mundo sigo aprendiendo. Y ahora, hace poco me hicieron un diagnóstico que voy a tener que usar audífonos porque estoy perdiendo audición de un oído. Así que también poco a poco ya me va a tocar ser parte ya La del comunidad, mundo de ¿viste? las personas con discapacidad. Y en ese sentido, yo creo, respondiendo a tu pregunta, voy a seguir metiéndome más. Pero así llegué. Y sobre todo a través de la discapacidad intelectual y de la Fundación Cerro Navia Joven, donde yo creo que aprendí mucho a mirar la vida desde las personas con discapacidad, y se me amplió el horizonte, se me ampliaron las maneras de entender y conocer y vivir la vida. Mm. Me quedo pensando, Daniel, porque finalmente lo que tú das cuenta es algo que nos va a explotar como sociedad, que son las personas que van a ir teniendo discapacidad adquirida, y no sé si compartes conmigo, pero parece ser que el Estado todavía no ve el tremendo problemón que se nos viene en los próximos años. Sí, y yo, mira, yo lo que siempre digo, lo voy a hablar cortito para que también la Connie pueda decir, por eso yo siempre digo que cada cosa que se piense, como que la gente piensa que es solo para las personas con discapacidad, y eso es mentira. O sea, cada cosa que se hace pensando es un beneficio al final para todos, porque alguna vez en nuestra vida vamos a llegar a tener movilidad reducida, vamos a perder un poco la visión, vamos a perder un poco nuestra manera de escuchar, incluso algunos el cómo hablar, y nadie está exento, no sé, de un accidente ACV, ¿ya? Ahora, eso no significa de que la vida se termina, sino que comienza otra manera de aprender. Yo aprendo un montón, por ejemplo, Connie habló de todos los desarrollos que se han hecho en la tecnología para adecuaciones para personas ciegas, o todo el tema de desarrollo tecnológico para personas con discapacidad física, ¿ya? Entonces, o la lengua de señas, que es una cultura en sí misma, ¿ya? Que voy a tener que yo empezar a poder aprender un poquitito más y trabajar duro para aprender más lengua de señas. Entonces, eh, yo te vuelvo a repetir, este es un mundo que beneficia a todas las personas. Mm. Claro que sí. Bonnie, y si alguien quisiera conocer el trabajo de Sofan, tiene ganas de participar, porque entiendo que ustedes son de Ñuble, pero están en diferentes puntos de Chile. Sí, bueno, efectivamente, yo estoy en Concepción, hay personas que están en el Antofagasta, hay personas en Santiago en el equipo. En realidad tenemos presencia nacional porque teletrabajamos y siempre estamos viajando para varias partes del país. Entonces, claro, el programa Sofía es a nivel nacional justamente porque es un programa online, gratuito y accesible para personas con todo tipo de discapacidad. Entonces, y también con las empresas, nos aliamos con empresas de todo tipo de regiones. Entonces ahí en la página web de sofan.cl. Ahí está, bueno, justamente todos los datos relacionados con la postulación del programa Sofía, en este caso, que justo ahora estamos en medio de la convocatoria. Y también están los servicios que ofrecemos también para distintas empresas que se puedan interesar ahí en que los apoyemos en temas de inclusión y capacitaciones también en temáticas de discapacidad, junto con el tema de comunicaciones accesibles. Así que ahí en la página web está como la información y bueno, también ahí tenemos un correo que es inclusión@sofan.cl en donde ahí nos llegan varias solicitudes y nosotros las vamos respondiendo para ver si ahí generamos alguna reunión de colaboración y vamos viendo en qué podemos ir trabajando en conjunto según el tipo de organización que sea también. Daniel, muchas veces has reiterado en la conversación que finalmente la inclusión es algo que nos afecta a todos, ¿no? Pese a lo que se cree que siempre es solo para la gente con discapacidad. Pero ¿qué crees que nos hace falta como sociedad para dejar de hablar de responsabilidad social y entender que las personas con discapacidad también somos seres productivos? Yo creo que lo que hace falta es seguir aumentando lo que ya está sucediendo, que es encontrarnos como personas en la cotidianidad. Es decir, cuando uno está trabajando codo a codo con una persona con discapacidad, uno se da cuenta que primero le quita el tema a la convención. Uno habla con personas con discapacidad porque así lo dice la convención, pero una vez que uno ya está trabajando, por ejemplo, yo ahora aquí en Sofan, yo estoy trabajando con Constanza, yo estoy trabajando con Alejandro, ya estoy trabajando con Laura, es decir,
tienen nombres. Con el Senadis, por ejemplo, yo aprendí un montón trabajando con la Romina Papú, con la Andrea, y esto puede parecer simple, pero en la cotidianidad uno se da cuenta que son personas, ¿ya? Y van cayendo los estereotipos, van cayendo los miedos. Yo creo que muchas veces la falta de conocimiento hace que la persona se acerque con miedo a otras personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque sienten primero la sobreprotección, que lo decía muy bien Constanza. A veces las familias, por querer tanto que no le pase nada, no le pasa nada. Pues como decía cuando se encontró Nemo con Doris. No sé si a ustedes les gustan los dibujos animados, pero a mí me gustan porque tengo un hijo. Y la idea es que a la gente con discapacidad también le suceden cosas buenas y malas. Y en ese sentido, yo creo que cuando uno interactúa con una persona, uno ya se llama por su propio nombre. Creo que falta más, ¿ya? Creo que todavía quedan ámbitos de trabajo, lugares, ¿ya? Donde todavía hay ciertos estereotipos, ¿ya? Y eso hay que verlo. A mí, por ejemplo, a mí el que siempre me hace reír mucho es Eric, que es un jugador de fútbol ciego, que tiene un sentido del humor tan parecido como Cristian Valenzuela, que a mí me hicieron también cambiar, porque yo tengo que reconocer cuando en un comienzo me acercaba a personas con discapacidad, sobre todo sensorial, personas sordas, personas ciegas, uno se veía que estaba con ciertos estereotipos, pero gracias a Dios, el trabajar codo a codo con personas con discapacidad te hacen ver de que son personas como nosotros. Y ya elevando el tema del discurso, yo creo que es importantísimo seguir insistiendo que esto es un derecho, ¿ya? Y que no hay ningún favor y que no tiene que haber ninguna mirada asistencialista, porque de las personas con discapacidad nosotros podemos aprender de que la sociedad puede ser más justa y que evidentemente son personas sujetas de derecho. Les quería dar las gracias, Constanza, Daniel, Pedro, por estos minutos, y a ustedes en sus casas pedirles que se suscriban al canal. Ahí está la campanita que mi buen amigo y colega Herman Alamant está dejando. Y recuerden que a tu día le falta Pepe, a mí me falta café, así que voy por otro. Muchas gracias. Gracias a ti, José. Sí, muchas gracias por la invitación.